Cuando abrí la puerta del baño y lo vi allí, con la cinta métrica a la mano, medía el mueble para instalar el nuevo televisor. 12 pulgadas más grande, dijo mi marido con orgullo. Pero no fue eso lo que me hizo contener el aliento. Fue como su hijo parado detrás de él me miró. No fue un descuido, ni una mirada inocente. Fue como si me viera entera. Como si supiera algo que ni yo misma recordaba. No supe qué hacer. Mi reacción fue torpe, como si mis pies no me respondieran. Mi esposo seguía hablando, explicando cables y enchufes, pero mi atención estaba atrapada en esos ojos más jóvenes, inquisitivos, que no apartaban la vista de mí. Sentí como mi piel se erizaba, pero no por frío. No por culpa. Y ciertamente no por deseo. Fue otra cosa. Algo que no sentía desde hace años. Esa sensación que precede al cambio. Algo imperceptible pero definitivo. Aquella fue la primera señal. Y aunque parecía inofensiva, fue el inicio de algo que jamás imaginé. Una historia que no debería haber empezado, pero lo hizo. ¿Y tú? ¿Alguna vez alguien te miró como si supiera tu secreto más profundo? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo, porque lo que voy a contar ahora es algo que oculté por demasiado tiempo. Mi esposo siempre ha sido un hombre práctico. Organizado, meticuloso, eficiente. No me malinterpretes, jamás me ha faltado el respeto, ni física ni económicamente. Pero hace años que me siento invisible a su lado. Me pregunta si lavé la ropa. Me recuerda las facturas. Me dice buenas noches sin mirar. A veces creo que podríamos vivir juntos décadas sin tocar nuestras almas una sola vez. Esta rutina se convirtió en mi realidad. No era infeliz, pero tampoco feliz. Era funcional. Como un reloj que marca la hora exacta, pero sin importar el clima, las emociones o el cansancio. Me acostumbré. A los silencios. A la ausencia de caricias. A que nadie notara si me cambiaba el peinado o si usaba un vestido nuevo. Hasta que un día todo cambió. Fue un domingo cualquiera. Él anunció que su hijo pasaría a instalarle un nuevo televisor. Es más grande, 12 pulgadas más y con mejor resolución. Quiero verlo todo en alta definición antes de jubilarme, dijo con una sonrisa de satisfacción. Preparé café, galletas, no por emoción, sino por inercia. La última vez que lo vi, al hijo de él, mi hijastro, fue en Navidad. Estaba con su esposa. Parecían una pareja perfecta. Jóvenes, elegantes, fríos. Cuando llegó, escuché su voz desde la entrada. Saludó a su padre con efusividad. Luego entró al salón. Me vio. Y yo lo vi. El tiempo entre saludo y saludo fue breve, pero dentro de mí ocurrió algo que no supe identificar. Fue como si algo viejo se removiera en mí. No fue deseo. Fue presencia. Me sentí vista. Realmente vista. Me disculpé y fui a la cocina. Algo en su mirada me había alterado. Respiré hondo. Me serví agua. Al volver lo encontré midiendo el mueble del salón, con una cinta métrica extendida, explicando a su padre cómo instalaría el soporte. Su esposa no vino esta vez. Tenía trabajo, explicó. No pregunté más. Durante la instalación, él me pidió ayuda para sujetar la parte trasera del televisor. Me arrodillé frente al mueble mientras él se agachaba a mi lado. El espacio era estrecho. Nuestras manos se rozaron al mismo tiempo que sosteníamos el cable. No fue intencional. ¿O sí? No lo sé. Pero sentí una descarga. No en la piel. Más adentro. Mi esposo estaba ocupado en otra habitación buscando herramientas. Yo me quedé allí de cuclillas, sujetando el cable mientras él conectaba. Su respiración estaba cerca de mi oído. Podía oír su ritmo. Podía oler su colonia, sutil, limpia. Cuando se levantó, lo hizo despacio. Yo también me incorporé. Y allí, durante un par de segundos, quedamos frente a frente.
Él me sostuvo la mirada. Yo no la retiré. Nada se dijo. No había nada que decir. Pero en ese silencio nació algo. Una semilla pequeña. Algo que jamás debió germinar, pero lo hizo. Y lo peor, es que no sentí miedo. Mi esposo regresó, habló de la antena, del ángulo del panel. Todo volvía a la normalidad. Pero para mí, nada era normal ya. Me ofrecí a prepararte. En la cocina, mis manos temblaban. Mientras servía el agua intentaba encontrarle lógica a lo que sentía. Pero no había lógica. Solo intuición. Ellos terminaron la instalación. El hijo me agradeció con un gracias por el té mirándome a los ojos demasiado tiempo. Cuando se fueron, cerré la puerta lentamente. Me quedé de pie apoyada en ella, escuchando el silencio del pasillo. Luego subí a mi habitación. Me desvestí con lentitud. Me miré al espejo. Y por primera vez en mucho tiempo me pregunté, ¿qué es lo que he dejado de ser? No dormí bien esa noche. Soñé con cosas confusas. Manos que rozan. Ojos que observan. Ecos de palabras que nunca fueron pronunciadas. Al despertar, aún era domingo. Pero dentro de mí, algo ya había cambiado. A la mañana siguiente desperté antes de que sonara el despertador. Aún era de noche, pero mis ojos estaban abiertos, clavados en el techo como si algo invisible se dibujara sobre él. Me quedé quieta por largos minutos, escuchando la respiración de mi esposo a mi lado. Dormía tranquilo como si el mundo no hubiera cambiado, como si no sintiera el temblor que aún recorría mi cuerpo desde ayer. Me levanté despacio, descalza, y bajé a la cocina. La casa estaba en silencio con ese aire frío de primeras horas. Encendí la cafetera en automático como cada día, pero mis manos no seguían el ritmo de costumbre. Todo era más lento, como si de pronto el tiempo se hubiera vuelto viscoso. Me apoyé en la encimera, esperando que el aroma del café me devolviera a la normalidad. Pero no lo hizo. Y entonces lo escuché. La puerta del pasillo se abrió con suavidad. Unos pasos. Y él apareció. Vestido con una camiseta gris y pantalones deportivos, con el cabello revuelto y los ojos aún hinchados por el sueño. Se sorprendió al verme allí, pero no se sobresaltó. Solo me miró, ladeó un poco la cabeza y sonrió con un gesto mínimo. ¿Ya despierta?, dijo en voz baja, casi susurrando para no despertar a nadie más. Asentí sin decir palabra. Él entró en la cocina, sirvió agua en un vaso y bebió de un solo trago. Después se apoyó en la otra esquina de la encimera, justo frente a mí. No me observaba de forma directa, pero sentía su atención en cada movimiento. El vapor del café comenzaba a llenar la habitación, envolviéndonos en una especie de nube cálida y real. No dormí bien, confesé sin pensarlo. Él levantó la mirada. Sus ojos tenían algo extraño, no era preocupación ni curiosidad. Era presencia. Estaba allí completamente. Yo tampoco, respondió. El silencio volvió espeso como la espuma que se forma en el borde de una taza. Y entonces, sin darme cuenta, sonreí. No sé por qué. Tal vez por nervios. Tal vez por el absurdo de la situación. Él también sonrió, esta vez más notoriamente. Me di la vuelta y busqué las tazas. Pero estaban en el estante alto y sin pensarlo, me puse de puntillas para alcanzarlas. En ese instante él se acercó por detrás, extendiendo el brazo para tomar una por mí. Fue un momento breve, pero me rodeó. Su cuerpo rozó el mío sin intención, o con demasiada intención. Me paralicé. Sentí el calor de su presencia detrás, el aire entre nosotros se volvió eléctrico. Sus dedos rozaron los míos al darme la taza. La tomé sin mirarlo como si ignorar lo evidente lo hiciera desaparecer. Pero no desapareció. Él se apartó un poco, volvió a su lugar. Se sirvió café. Yo también. Bebimos en silencio, mirando la ventana empañada por el frío. Afuera, el jardín aún dormía bajo la sombra.
Gracias por el desayuno de ayer, dijo de repente. Siempre me ha gustado cómo huele tu cocina. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No tanto por el contenido, sino por la voz. Era una voz baja, íntima, como si hablara más consigo mismo que conmigo. Lo miré intentando buscar en sus ojos una pista de lo que estaba pensando. Pero era imposible. O yo no quería entenderlo. De nada, respondí. Entonces llegó el sonido de pasos desde el piso de arriba. Era mi esposo. Rápido pero con calma, coloqué mi taza en el fregadero y me alejé de la encimera. Él hizo lo mismo. Para cuando mi esposo apareció en la puerta, ambos estábamos de pie a distancia, como si nada hubiera ocurrido. Como si el aire no estuviera todavía impregnado de esa tensión callada, densa. El resto de la mañana transcurrió como cualquier otra. Conversaciones breves. Comentarios sobre el clima. Él y su hijo revisando nuevamente los ajustes del televisor. Yo fingiendo interés mientras recogía las migas de pan de la mesa. Pero todo estaba distinto. Cada palabra, cada gesto, era una máscara. Un disfraz para esconder la inquietud que crecía bajo la piel. Cuando llegó el momento de irse, él se despidió de su padre con un abrazo. Luego se acercó a mí. Su gesto fue formal, casi torpe. Y sin embargo, en ese segundo de cercanía, supe que él también lo había sentido. Que lo nuestro no era imaginación ni accidente. Nos besamos. Después se fue. Y yo cerré la puerta, quedándome sola en el umbral, con el corazón golpeando en el pecho como si quisiera salir. El mundo a mi alrededor siguió igual. Pero dentro de mí, algo acababa de cruzar un límite. Subí a mi habitación. Me senté en la cama. Las manos me temblaban, pero no de miedo. Era otra cosa. Una mezcla extraña entre vértigo, deseo, culpa. Miré el espejo frente a mí. Y esa mujer reflejada ya no parecía ser yo. Era alguien que acababa de cometer un error. O tal vez, dar el primer paso hacia una verdad más profunda. Decidí salir de casa al mediodía. No sabía muy bien hacia dónde ir, pero necesitaba poner distancia entre mis pensamientos y esos espacios que comenzaban a sentirse demasiado pequeños. Dije que iría a hacer unas compras al centro, aunque no necesitábamos nada. Me puse un abrigo ligero, recogí el bolso y salí sin mirar atrás. El aire fresco me golpeó en el rostro, despertando algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Conduje sin rumbo fijo por las calles del barrio. El tráfico era ligero, los semáforos parecían coordinarse para dejarme avanzar sin interrupciones. Me detuve frente a un centro comercial y entré como quien busca refugio más que consumo. El bullicio, los anuncios, los colores, todo contrastaba con el silencio que me había envuelto en las últimas horas. Caminé entre escaparates sin ver realmente nada. Me detuve frente a una tienda de ropa interior, observando un conjunto que jamás habría comprado. Me pregunté por qué. ¿Por qué no? ¿Cuándo fue la última vez que pensé en mí como mujer y no solo como esposa? No compré nada. No estaba lista para cruzar esa línea. Pero haberme detenido ahí ya era, de alguna forma, una confesión. Subí al segundo piso por las escaleras mecánicas y decidí entrar a una cafetería. Pedí un café solo y me senté junto a la ventana, desde donde podía ver el ir y venir de la gente. Me quité el abrigo, acomodé el bolso en la silla contigua y traté de ordenar mis pensamientos. Pero la imagen de él seguía allí, aferrada a mi memoria como un aroma persistente. Entonces lo vi. Al principio creí que era coincidencia. Pero no. Caminaba junto a su esposa. Ella hablaba por teléfono, él la seguía unos pasos detrás. Cuando sus ojos encontraron los míos, se detuvo apenas un segundo. Ella no lo notó. Siguió caminando, giró hacia una tienda cercana y desapareció dentro. Él, sin decir nada, dio media vuelta y caminó en dirección opuesta. No sabía si debía quedarme o salir corriendo. Mi corazón latía con fuerza, como si adivinara lo que estaba por ocurrir.
No pasó mucho tiempo antes de que él apareciera en la entrada de la cafetería. Me miró. No con descaro ni con vergüenza. Solo me miró. Se acercó lentamente como esperando una señal. No dije nada. Solo deslicé mi mirada hacia la silla vacía frente a mí. Se sentó en silencio. El café entre mis manos ya no estaba caliente. Lo dejé a un lado. Por un instante no supe qué decir, ni siquiera si debía hablar. Pero entonces él rompió la tensión con una pregunta simple. ¿Estás bien? Asentí. Mi voz no saldría sin temblar, así que preferí el silencio. Bajé la mirada a mis manos, que jugaban con la servilleta sin saber qué hacer. Él apoyó los codos sobre la mesa y suspiró. No pensé que te encontraría aquí, dijo sin insinuaciones, sin dobles intenciones. Yo tampoco. O tal vez sí. Tal vez había salido precisamente con la esperanza de cruzármelo, aunque no me atreviera a admitirlo. Seguimos en silencio unos segundos más, hasta que él habló de nuevo. No sé qué fue eso, susurró. Yo sí lo sabía. Pero no estaba lista para decirlo. O para escucharlo. La culpabilidad empezaba a trepar por mi espalda como una sombra. Quise decir algo, ponerle fin a ese momento, pero en lugar de eso tomé mi taza vacía y me levanté. Tengo que irme. Él no intentó detenerme. Solo asintió. Me puse el abrigo, recogí el bolso y antes de marcharme, lo miré una vez más. Él sostenía mi mirada con una mezcla de dolor y claridad. Como si supiera que ya habíamos cruzado un punto sin retorno, aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Caminé hasta el estacionamiento con paso firme. El aire de la tarde comenzaba a enfriar, pero yo estaba ardiendo por dentro. Subí al coche, cerré la puerta y me quedé allí, inmóvil, durante varios minutos. No podía llorar. No sentía tristeza. Solo una turbulencia sorda que no sabía cómo contener. De camino a casa, intenté repetirme que no había pasado nada. Que un beso no era el fin del mundo. Que podía enterrarlo y seguir como si nada. Pero sabía que era mentira. Había pasado algo más grande que un gesto físico. Algo que removía capas más profundas, que hablaba de deseo, de soledad, de necesidad. Cuando llegué, mi esposo estaba en el jardín, hablando por teléfono. Me saludó con la mano y siguió hablando. Entré, dejé las bolsas vacías sobre la mesa como si realmente hubiera hecho compras. Me quité los zapatos, subí a mi habitación y me encerré en el baño. Me miré en el espejo. Tenía los ojos distintos. Como si en ellos hubiera algo que ya no se podía borrar. Me lavé el rostro con agua fría. Me peiné el cabello con manos torpes. Y me obligué a sonreír. Porque a partir de ese momento, tenía que aprender a fingir. Mejor que nunca. Mejor que antes. Los días siguientes se movieron lentos, arrastrando una sensación que no terminaba de disolverse, como si algo espeso se hubiera quedado atrapado en el aire de la casa. Yo fingía normalidad con la precisión de una actriz veterana, cumpliendo rutinas, sonriendo en los momentos exactos, escuchando a mi esposo hablar sobre su trabajo, el noticiero, el mal estado de las calles, los precios en el supermercado. Nada había cambiado en su mundo. Todo seguía igual. Solo yo caminaba distinta. El mensaje llegó al mediodía, mientras doblaba ropa en nuestra habitación. ¿Puedo pasar esta tarde a ayudarte con el mueble de la entrada? Vi que seguía flojo. Lo leí 2 veces. Era claro. Era directo. No era una invitación explícita, pero tampoco era solo una excusa. Pude ignorarlo. Pude inventar una respuesta educada. Pero no lo hice. Simplemente contesté, está bien. Estaré en casa. Pasé la siguiente hora preparando el espacio como si realmente me importara que el mueble estuviera alineado. Limpié las superficies, recogí objetos innecesarios, ventilé la habitación. Me cambié de ropa 2 veces antes de quedarme con algo sencillo. Ni elegante ni casual. Solo cómodo. Pero cuidé los detalles.
Peiné mi cabello con más atención de la habitual. Me puse perfume, apenas unas gotas. Cuando llegó golpeó la puerta como si no conociera la casa. Abrí conteniendo el aliento. Llevaba una caja de herramientas en la mano, los ojos serenos, pero en su postura había algo contenido. Intercambiamos saludos rápidos. Nada en nuestras palabras revelaba la tensión que nos envolvía. Nos dirigimos directamente al mueble. Él se arrodilló frente a la base, comenzó a revisar tornillos y ajustes. Yo me quedé de pie, unos pasos atrás, observando sus movimientos. Hacía calor, aunque las ventanas estaban abiertas. O tal vez era yo. Tal vez la ansiedad me subía por la espalda como un calor que no sabía controlar. Pásame el destornillador largo, dijo sin mirarme. Busqué en la caja con manos algo temblorosas y se lo di. Nuestros dedos se rozaron, pero ninguno reaccionó. Él siguió trabajando, apretando con cuidado, en silencio. Yo me senté en el brazo del sofá cercano, para no parecer ansiosa, aunque todo mi cuerpo se tensaba con cada minuto que pasaba. El tornillo resistía. Él hizo más fuerza, el cuerpo ligeramente inclinado, el brazo extendido. En ese gesto su camiseta se estiró un poco, revelando una parte de la piel de su espalda baja. Yo aparté la mirada de inmediato como si hubiera hecho algo indebido. Me sentí ridícula. Me reprendí en silencio. Pero no me moví. Ya casi está, dijo de pronto incorporándose. Se puso de pie, estirando la espalda. Tomó un trapo, se limpió las manos. Me miró. Y por un instante estuvimos frente a frente, sin muebles, sin herramientas, sin palabras. Entonces ocurrió. El apagón fue repentino. Un clic seco en la casa, y todo se oscureció. El zumbido de los electrodomésticos cesó. Las luces se extinguieron. El ventilador dejó de girar. Solo quedó la penumbra, y un silencio más denso aún. Parece que se fue la luz, murmuró sacando su teléfono para usar la linterna. La luz tenue del móvil iluminó su rostro desde abajo. Luego giró el foco hacia mí. Bajé la mirada, incómoda, como si esa luz revelara más de lo que debía. Caminó hasta el panel eléctrico, revisó, dijo algo sobre los fusibles. Yo no escuché con claridad. El sonido de mi respiración ocupaba todo el espacio en mi mente. ¿Tienes velas?, preguntó. Asentí. Caminé hasta el cajón del comedor, saqué una vela pequeña, la encendí. La flama tembló un instante antes de estabilizarse. La coloqué sobre la mesa. La luz cálida proyectó sombras en las paredes. Él se acercó. Se sentó a mi lado, pero no demasiado cerca. Ambos mirábamos la llama, como si allí hubiera una respuesta. No sé si debería estar aquí, dijo apenas audible. Yo tampoco lo sabía. Oh sí. Pero no podía decirlo. Lo miré. Había sinceridad en su rostro, pero también algo más, una contención que luchaba por no derramarse. No pasó nada, dije, aunque sabía que era mentira. Él asintió. Pero tampoco creía en mis palabras. Nos quedamos así, unos minutos eternos. Luego, sin decir más, se levantó. Recolectó sus herramientas. La luz volvió de golpe con un zumbido mecánico. Nos sobresaltamos. Parece que volvió, murmuró. Yo solo asentí. Él caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Gracias por dejarme ayudar. Y se fue. Cerré la puerta. Me quedé de pie, con la espalda apoyada en la madera. Sentí que el aire se había vuelto más denso. No por lo que ocurrió, sino por lo que no. Porque lo no dicho, lo no hecho, también pesa. Y a veces pesa más. Durante los días que siguieron, me volví una experta en fingir que nada había cambiado. Mi esposo estaba más pendiente del trabajo que de mí, y yo agradecí su distracción. Me refugiaba en las tareas domésticas, buscando en el orden de las cosas una calma que no sentía por dentro. Me volví minuciosa con la limpieza,
meticulosa con las comidas, casi obsesiva con los pequeños detalles que antes pasaba por alto. Pero todo eso era una máscara. Evitaba salir innecesariamente, evitaba mirar el teléfono sin necesidad. Me sorprendía a mí misma reprimiendo impulsos, no escribir, no pensar, no sentir. Pero los pensamientos no obedecen. Se filtran, se cuelan por las rendijas de la rutina. Él estaba en mi cabeza incluso cuando no quería que lo estuviera. Una tarde salí a hacer la compra. Mi esposo no estaría hasta entrada la noche. El supermercado estaba medio vacío. El aire acondicionado soplaba con un zumbido constante que parecía acentuar el silencio. Empujaba el carrito por los pasillos sin realmente saber qué necesitábamos. Elegía productos por hábito. Leía etiquetas que no me interesaban. Al girar hacia el área de frutas, lo vi. Estaba allí solo con una bolsa en la mano, eligiendo manzanas. No me vio de inmediato. Yo me quedé quieta, como si el suelo se hubiera vuelto inestable. Mi primer impulso fue esconderme detrás del estante, evitar el encuentro. Pero algo dentro de mí, quizá el mismo impulso que me había llevado a contestar aquel mensaje, me hizo avanzar. Nos vimos. Él sonrió una sonrisa breve sin intención de acercarse más de lo prudente. Pero nuestras miradas duraron más de lo aceptable para dos conocidos. Intercambiamos un saludo mínimo sin palabras. Luego, sin más, cada uno siguió con su compra. Poco después, al llegar al estacionamiento subterráneo, lo volví a encontrar. Esta vez, estaba junto a su coche organizando las bolsas en el maletero. Me vio llegar. Me hizo un gesto con la mano casi automático como si estuviera esperándome. Y sin pensarlo demasiado, sin una excusa clara, me acerqué. El aire allí era más denso. El techo bajo, la falta de luz natural, el olor a cemento, a goma. No había más testigos que los autos apagados y la lejanía de las cámaras que nadie mira. Me detuve a 2 pasos de él. No sabíamos qué decir. No había diálogo posible que explicara lo que flotaba entre nosotros. Me miró con una expresión extraña, mezcla de duda, culpa y certeza. Como si ambos supiéramos que no había retorno, pero tampoco forma de avanzar sin romper algo. Yo no dije nada. Tampoco él. Solo un gesto, un mínimo acercamiento, una respiración compartida. Nos besamos. No fue apresurado. No fue impulsivo. Fue contenido, silencioso, lento. Una decisión tomada sin palabras. Una declaración de algo que aún no nos atrevíamos a nombrar. Su mano tocó apenas mi brazo. La mía permaneció inmóvil, pero no rechacé el contacto. Cuando nos separamos, bajé la mirada. Él no dijo nada. Yo tampoco. Caminé hacia mi coche sin mirar atrás. Subí, cerré la puerta y me quedé ahí un momento sin encender el motor. Mi corazón latía con fuerza. No por emoción. No por miedo. Sino por la absoluta certeza de que algo acababa de quebrarse de forma definitiva. En casa guardé las compras con movimientos automáticos. No recordaba que había comprado. Abrí la nevera. Cerré la nevera. Encendí el grifo. Apagué el grifo. Me senté en una silla de la cocina sin saber por qué. Afuera empezaba a llover. Las gotas caían con fuerza sobre las ventanas. Y ese sonido rítmico parecía marcar el tiempo de algo que no podía detener. Cuando mi esposo llegó, entró empapado, quejándose del tráfico, del mal tiempo. Me saludó con un beso distraído en la mejilla y dejó su chaqueta sobre la silla. ¿Compraste café?, preguntó mientras revisaba las bolsas. Asentí. Lo había comprado. Por costumbre. Como todo últimamente. Él preparó la cafetera mientras yo lo observaba desde la mesa. Me hablaba de una reunión, de un cliente complicado. Yo asentía en los momentos correctos, decía claro y sí, entiendo sin oír realmente. Pero en mi mente seguía en el estacionamiento. Sentía aún el contacto. La tensión en los dedos. El peso de lo prohibido.
Me fui a dormir temprano esa noche. Dije que tenía dolor de cabeza. Él lo aceptó sin preguntar. En la oscuridad de la habitación, recostada en la cama, escuchaba su respiración. Y al mismo tiempo sentía la mía agitada, irregular. Cerré los ojos. Pero no dormí. Porque sabía que esto no terminaría aquí. Sabía que el próximo paso ya estaba en marcha, aunque no supiera aún cuál sería. Y sobre todo sabía que había cruzado una línea. Una línea invisible, silenciosa, pero real. Y ya no había forma de volver atrás. Mi esposo llegó esa noche con una sonrisa distinta. No supe identificar por qué. Tal vez había tenido un buen día, tal vez estaba de buen humor por razones triviales. Pero su expresión abierta contrastaba con el torbellino que yo escondía por dentro. Me pidió que preparáramos algo especial para el fin de semana. Quería hacer una cena familiar, algo tranquilo, íntimo, con su hijo y su nuera. Asentí con la cabeza mientras recogía los platos de la cena. No discutí. No puse excusas. Pero cada movimiento en mi cuerpo se volvió más rígido. La sola idea de tenerlos a ambos sentados en nuestra mesa me hizo sentir como si el oxígeno se redujera. Pensé en decir que no era buena idea, que podríamos postergarlo. Pero sabía que no había forma creíble de evitarlo sin levantar sospechas. Así que dije que sí. Pasé los días siguientes inmersa en la organización de la cena, aferrándome a los detalles como si fueran una cuerda que me mantenía a flote. Elegí cuidadosamente el menú, el mantel, los platos, incluso las flores del centro de mesa. Todo debía parecer perfecto. Todo debía ser perfectamente normal. Llegó el sábado. La casa estaba limpia, ordenada, con olor a comida casera y cera de muebles. Me puse un vestido sencillo pero elegante, uno que no usaba desde hacía meses. No demasiado llamativo pero tampoco invisible. Me miré al espejo antes de bajar. No reconocí del todo a la mujer reflejada. Sus ojos estaban más apagados, pero su postura era más firme. Como si supiera que debía sostenerse, sin importar lo que pasara. Ellos llegaron puntuales. Él fue el primero en entrar, cargando una botella de vino y una caja de chocolates para el postre. Su esposa lo seguía con una sonrisa educada, comentando sobre el clima y lo bien que olía la casa. Mi esposo los recibió con entusiasmo, abrazos, bromas, esas pequeñas dinámicas que solo surgen entre quienes se conocen desde hace tiempo. Nos sentamos en la sala, tomamos una copa antes de pasar a la mesa. Él evitaba mirarme directamente, pero yo sentía su presencia como una corriente de calor sorda. Cada vez que hablaba, mi piel reaccionaba. Cada vez que reía con su padre, algo en mí se contraía. Pasamos al comedor. La cena transcurrió entre comentarios sobre recetas, anécdotas del pasado y planes de vacaciones. Mi esposo hablaba más de lo usual, disfrutando del rol de anfitrión. Yo sonreía, servía, respondía con naturalidad. O eso creía. Por dentro todo era tensión. Bajo la mesa, mientras todos comían, sentí algo. Un leve roce. Una presión sutil contra mi rodilla. No me moví de inmediato. El contacto se repitió. Esta vez no fue accidental. Lo supe. Reconocí la intención. No lo miré. Ni una vez. Pero tampoco retiré la pierna. Mi respiración se volvió más superficial. Me llevé la copa a los labios, esperando que el vino ayudara a disimular la agitación que comenzaba a hervir en mí. Entonces él levantó la copa. Hizo un brindis. Por la familia, dijo. Y por esos espacios donde uno se siente visto. Mi esposo rió asintiendo con entusiasmo. Su esposa lo miró con una sonrisa tibia. Yo mantuve la copa en alto congelada, sin saber si él lo había dicho por mí. O si solo era una coincidencia. Pero no creía en coincidencias. Después de la cena, pasamos nuevamente a la sala. Tomamos café. Conversamos. Él me preguntó si necesitaba ayuda para recoger la cocina.
Su esposa lo detuvo con una risa. Déjala, seguro ya tiene su sistema. Y no permitió que se levantara. Agradecí en silencio. No habría sabido cómo manejar una cercanía así, con tan poco margen de control. Cuando se marcharon, acompañé a la puerta con una sonrisa educada. Di 2 besos, uno a cada uno. El último fue para él. Su rostro estaba muy cerca. Sentí su aliento. Y durante ese breve contacto, nuestras miradas se encontraron. Por un instante. Suficiente. Cerré la puerta lentamente. Mi esposo apagaba luces mientras murmuraba algo sobre lo bien que había salido todo. Yo asentí recogiendo tazas, platos, servilletas. La casa volvía al orden. Pero dentro de mí, el desorden era total. Subí a la habitación antes que él. Me senté frente al espejo. Me desmaquillé con movimientos mecánicos. El algodón quedó manchado, pero yo no lo veía. Solo pensaba en esa rodilla tocando la mía. En esa frase que tal vez llevaba un mensaje oculto. En la imposibilidad de seguir fingiendo que todo esto era manejable. Mi esposo entró bostezando y dijo que estaba agotado. Se cambió de ropa, se acostó en la cama y en cuestión de minutos ya respiraba con el ritmo pausado del sueño profundo. Yo permanecí sentada en la oscuridad, mirando hacia la ventana. La cena había terminado. Pero no lo que despertó en ella. Esa noche supe con absoluta claridad que lo que había comenzado como un desliz, un cruce de miradas, se había convertido en algo más. Algo que no podía detener. Aunque quisiera. Aunque debiera. Aunque fuera imposible sostener. Pasaron solo 2 días desde aquella cena, pero yo sentía como si hubiera transcurrido un mes entero dentro de mi cuerpo. Dormía mal. Soñaba con escenas borrosas, palabras que no se pronunciaban, miradas sostenidas demasiado tiempo. Me sentía frágil como si mi piel ya no pudiera contener todo lo que hervía por dentro. Pero fingía. Fingía con la dedicación de quien no tiene otra opción. Una mañana, después del desayuno, mi esposo se acercó mientras yo secaba los platos y me dijo que había tenido una idea. Quería que me tomara un descanso. Según él, estaba agotada, demasiado metida en la casa, en las tareas, en el ciclo doméstico como lo llamó. Dijo que había reservado una cabaña para el fin de semana, cerca del lago, el mismo lugar al que solíamos ir hace años. Me dijo que ir sola me haría bien. Que me despejara. Que respirara. No supe si me estaba leyendo por dentro, si había notado algo, o si de verdad pensaba que aquello era un acto de cariño. Pero lo acepté. Tal vez con demasiada rapidez. Asentí, sonreí, agradecí. Y esa misma noche preparé una maleta pequeña con ropa cómoda, libros que no pensaba leer y un par de cuadernos vacíos que llevaba siempre sin escribir una sola palabra. El viaje fue corto. El trayecto familiar. Los árboles altos que bordeaban la carretera, el olor húmedo del bosque, el reflejo del sol sobre el lago, todo seguía allí intacto, como congelado en una época donde aún todo parecía estable. Al llegar, la cabaña me recibió con el mismo crujido de madera y el mismo silencio suspendido que recordaba. Encendí la calefacción, abrí las ventanas unos minutos, y me senté a escuchar el silencio. No pasaron ni 2 horas antes de que su coche apareciera en el camino. No me sorprendí. No me asusté. No me moví. Me limité a observar desde la ventana cómo estacionaba, cómo salía del vehículo sin prisa, cómo caminaba hacia la cabaña con una mochila colgada al hombro. No había urgencia. No había dudas. Cuando golpeó la puerta, ya estaba abierta. Entró. No dijimos nada. No lo necesitábamos. Cerró la puerta tras de sí, y en ese gesto se cerró también el resto del mundo. Todo lo que debía decirse ya se había dicho en las miradas, en los silencios, en los gestos contenidos de las últimas semanas. No había palabras necesarias. Solo respiración. Solo presencia. Pasamos la noche juntos. A la mañana siguiente desperté antes que él. El sol aún no entraba por completo,
pero la luz comenzaba a dibujar contornos suaves en las paredes de madera. Me levanté con cuidado para no hacer ruido. Me vestí lentamente sintiendo cada prenda como si pesara más de lo normal. Me dirigí a la pequeña cocina y preparé café. Mientras el agua hervía, me senté junto a la ventana. El lago frente a mí estaba inmóvil, reflejando el cielo pálido. Había una calma extraña, como si el mundo se hubiera suspendido por unas horas. Pero dentro de mí, no había paz. Había una mezcla de culpa, deseo, miedo y una inesperada serenidad. Era contradictorio. Era confuso. Pero era real. Cuando él despertó lo sentí moverse, escuché sus pasos lentos, su cuerpo estirándose. No me giré. Él se acercó en silencio y se sentó frente a mí, también mirando hacia el lago. Tomó la taza que le ofrecí sin hablar. Bebimos en sincronía, como si aquel ritual nos permitiera sostenernos un poco más antes de enfrentar lo que venía después. No sé qué va a pasar ahora, dije finalmente sin mirarlo. Yo tampoco, respondió. Y eso fue suficiente. Porque ambos sabíamos que lo que había ocurrido no podía repetirse. No porque no lo quisiéramos. No porque no lo sintiéramos. Sino porque el precio era demasiado alto, y el suelo que pisábamos era demasiado frágil. Terminamos el café. Él recogió sus cosas. No hubo escena. No hubo dramatismo. Solo una despedida silenciosa, un roce de manos que se soltaron demasiado pronto, un portazo suave. Vi su coche alejarse entre los árboles hasta desaparecer. Y cuando ya no quedaba nada, me dejé caer en la silla. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y me permití por fin, sentir el peso exacto de lo que habíamos hecho. Me quedé allí por horas. El reloj avanzaba, pero yo no. No pensé en el regreso. No pensé en lo que diría si alguien preguntaba. Solo quería quedarme un poco más en ese vacío, en esa pausa entre lo que fue y lo que vendrá. Porque sabía que al volver, nada sería igual. Porque aunque todo por fuera permaneciera intacto, algo en mí ya se había roto. O liberado. No sabía cuál de las dos cosas era más cierta. Pero era irreversible. Y eso era lo único que entendía con claridad. Volví a casa un domingo por la tarde, justo antes del anochecer. El trayecto desde la cabaña fue lento. No por el tráfico, sino porque manejé despacio, como si alargar el camino me permitiera diluir lo que había dejado atrás. Pero la distancia no borra lo vivido. Solo lo envuelve en una falsa neblina que se disipa al primer recuerdo. Mi esposo me recibió con una sonrisa cálida. Había preparado la cena. No lo hacía desde hacía años. Me preguntó cómo me sentía, si había descansado, si el lago seguía igual. Le respondí con frases simples, agradecidas, medidas. Sonreí en los momentos adecuados. Le dije que me había venido bien. No mentí. Solo omití. Durante la comida, me observó más de lo habitual. Como si buscara algo diferente en mí. Tal vez un brillo en los ojos, tal vez una expresión nueva. O quizás solo era mi culpa la que proyectaba su mirada inquisitiva. Yo mantenía la compostura. Sabía fingir. Y esa noche lo hice mejor que nunca. Al día siguiente retomé la rutina con una naturalidad que me sorprendió. Lavé ropa. Fui al supermercado. Regué las plantas. Pero todo tenía una textura diferente. Como si las mismas acciones hubieran cambiado de peso. Mis movimientos eran los mismos, pero mis pensamientos no. Ya no se trataba solo de ocultar lo ocurrido. Ahora debía convivir con eso. El mensaje llegó 2 días después. Breve. Una sola línea. ¿Estás bien? No supe si responder. Lo miré durante minutos. Luego, sin pensarlo más, lo borré. No porque no quisiera contestar. Sino porque sabía que no había respuesta posible. Lo que pasó fue una grieta. No una historia.
Esa misma tarde, mientras doblaba ropa en la habitación, escuché el sonido familiar de una notificación en mi teléfono. Esta vez no era él. Era su esposa. Un mensaje simple sin saludos: creo que ustedes se están viendo demasiado. Me congelé. Volví a leerlo para asegurarme de que no era una ilusión. No lo era. Me quedé de pie en medio de la habitación, con una camiseta en las manos y un temblor recorriéndome la espalda. El mensaje no incluía preguntas. Tampoco amenazas. Solo esa frase. Fría. Precisa. Como una aguja que entra despacio sin romper del todo, pero dejando claro que sabe dónde pinchar. No respondí. No podía. No sabía cómo. Tampoco era necesario. Ella no quería una respuesta. Solo quería que supiera que lo sabía. O al menos que sospechaba. Y eso era peor. Porque las sospechas flotan. No necesitan pruebas. No buscan verdades. Solo se instalan. Y observan. Bajé a la cocina con la excusa de preparar té. Pero mis manos temblaban al llenar la tetera. Derramé agua. Quemé mis dedos. Maldije en voz baja. Me senté en la mesa y miré el vacío. Me sentí como una intrusa en mi propia casa. Como si cada objeto supiera. Como si las paredes pudieran hablar. Por la noche mi esposo notó algo. Me preguntó si estaba cansada. Dije que sí. Que el viaje me había dejado agotada. Me ofreció un masaje en los hombros. Acepté, aunque su toque me resultó extraño, ajeno, distante. Me sentí como un cuerpo más que como una persona. No por él. Por mí. Porque ya no sabía en qué espacio estaba mi piel. Dormí poco esa noche. Me desperté varias veces sobresaltada. Soñé con mensajes, con miradas, con teléfonos que vibraban sin parar. A las 5 de la mañana ya estaba sentada en la cocina, con una taza en la mano y los ojos fijos en la oscuridad del jardín. Durante los días siguientes evité salir. No por miedo, sino por agotamiento. No tenía energía para enfrentar gestos cotidianos. Las compras, las conversaciones breves con vecinos, incluso las llamadas de familiares. Todo me parecía una tarea imposible. Así que me encerré en los quehaceres de la casa, en los ruidos del lavavajillas, en el vapor de la plancha. Como si eso pudiera borrar el eco de esa frase: creo que ustedes se están viendo demasiado. Una mañana, saliendo del supermercado, la vi. Estaba parada junto a su coche, con el teléfono en la mano. Me miró directamente. No sonrió. No saludó. Solo me observó. Yo sostuve su mirada un segundo. Luego bajé la cabeza, fingiendo buscar las llaves. Entré al coche, cerré la puerta, y me quedé inmóvil. Ella seguía allí. Firme. Silenciosa. Como una sombra. Volví a casa y no hablé con nadie el resto del día. Sentía el cuerpo cansado, la mente saturada. Me preguntaba si debía confesarlo todo. Si era mejor dejarlo salir. Pero sabía que no. No por mí. Ni siquiera por él. Sino por el simple hecho de que ya era tarde. Demasiado tarde para volver al punto donde todo era intacto. Esa noche, al cerrar las cortinas del dormitorio, me detuve un momento. Afuera, la calle estaba vacía. No había coches. No había pasos. Solo silencio. Me pregunté cuánto tiempo más podría sostener esto. Cuánto tardaría en quebrarse. Pero no encontré respuesta. Me acosté junto a mi esposo. Él ya dormía. Respiraba tranquilo, como si nada estuviera fuera de lugar. Yo cerré los ojos. No para dormir. Sino para no ver. Porque a veces el silencio más profundo no es el que hay afuera. Es el que una lleva dentro. Y ese silencio, ahora, comenzaba a doler. La mañana siguiente amaneció gris.
La luz entraba por la ventana como una cortina espesa, sin definición, sin calidez. Me levanté sin hacer ruido, dejando a mi esposo dormido, y bajé a la cocina. El piso estaba frío. El café no tenía sabor. Todo parecía suspendido en una especie de pausa incómoda. Pasé el resto del día en silencio. No quise encender la televisión. No abrí el correo. No respondí mensajes. Ni siquiera miré el teléfono. Limpié la casa sin propósito. Ordené cajones que no necesitaban ser ordenados. Me perdí en detalles mínimos, como si al controlar el entorno pudiera contener algo dentro de mí que se desbordaba. Después del almuerzo, escuché el timbre. Me tomó por sorpresa. No esperaba a nadie. Me limpié las manos con un paño de cocina y caminé hasta la puerta. Al abrir, lo vi. Estaba solo. Sin mochila. Sin excusas. Solo él de pie con la expresión tensa. Nos miramos en silencio. El aire entre nosotros era denso, cargado de cosas que ninguno sabía cómo decir. No lo invité a pasar. Ni él lo pidió. Sabíamos que no era necesario. O que ya no tenía sentido. Necesito hablar contigo, dijo con voz firme pero sin dureza. Asentí. Salí al porche cerrando la puerta detrás de mí. Nos sentamos en las escaleras. El aire olía a tierra húmeda. Había silencio en la calle, salvo por algún ladrido lejano. Me voy, dijo de pronto. Nos separamos. Ella ya lo decidió. Sentí un golpe seco en el pecho. No por la noticia, sino por la forma en que lo dijo. Sin dramatismo. Sin tristeza. Como si ya estuviera ocurriendo desde hace tiempo y él solo lo estuviera aceptando en voz alta. No fue por ti, añadió. Aunque tal vez sí. Tal vez solo fue el catalizador. No supe qué decir. La culpa y la duda se entrelazaban dentro de mí como hilos imposibles de separar. ¿Y ahora qué? Pregunté casi en un susurro. Me miró. Sus ojos no pedían nada. No exigían nada. Solo estaban allí, esperando que yo pudiera nombrar lo innombrable. No vine a pedirte que vengas conmigo, dijo. Solo necesitaba decírtelo. En persona. Antes de que te enteraras por otro lado. Asentí lentamente. Había tanto que decir, y al mismo tiempo nada. Él ya había cruzado su umbral. Ya estaba del otro lado. El lado del después. No puedo, dije finalmente. No puedo irme contigo. No porque no lo sienta. Sino porque no sé cómo vivir con eso. Con lo que hicimos. Con lo que destruimos. No hubo reproche en su rostro. Solo una especie de aceptación resignada. Como si ya lo hubiera imaginado. Como si supiera que ese sería mi límite. Nos quedamos en silencio unos minutos más. Él miraba la calle. Yo mis propias manos. Había algo irónico en ese momento, tan íntimo y tan distante al mismo tiempo. Cuídate, murmuró al levantarse. Tú también, respondí sin pensar. Lo vi alejarse, cruzar la vereda, subir a su coche. No volvió la vista atrás. No hizo ningún gesto más. Solo arrancó el motor y se fue. Me quedé allí sentada, sintiendo el frío del concreto a través del vestido. No lloré. No me moví. Solo dejé que el silencio me envolviera como una sábana pesada. Esa noche la casa estaba más silenciosa que nunca. Mi esposo cenó frente al televisor. Yo dije que no tenía hambre. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Lo miré durante unos segundos más de lo habitual. Vi su perfil cansado, su mirada fija en la pantalla. Y sentí una punzada extraña, una mezcla de compasión y distancia. No lo odiaba. No lo culpaba. Pero ya no era parte de mi centro. Me acosté temprano. Él subió una hora más tarde.
Se metió en la cama con su ropa de siempre, el mismo lado, el mismo giro para apagar la lámpara. Yo ya estaba de espaldas, los ojos abiertos en la oscuridad. Pensé en todo. En cómo habíamos llegado hasta aquí. En cada elección. En cada silencio. En todo lo no dicho, lo no hecho, lo que se acumuló con los años como polvo bajo la alfombra. Y luego pensé en él. En su rostro esa tarde. En su calma. En su partida. No dormí. O si lo hice, no fue un sueño reparador. Al amanecer, salí al jardín con una taza de café frío. El cielo comenzaba a aclarar. Las primeras aves cantaban en la distancia. Respiré hondo. No había paz. Pero sí una certeza. Lo que pasó ya no se podía cambiar. Pero lo que viniera después, eso todavía estaba por escribirse. Y quizás, solo quizás, eso era suficiente por ahora.